Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a De Todo y Todito con Rosé. Como veis, ha pasado rapidísima la semana. Hoy vamos a hacer jabón para la lavadora. Casero, sin sosa cáustica, muy importante, que la sosa cáustica es bastante corrosiva y peligrosa de trabajar, de manipular. Sin sosa cáustica y sin aceite. Vamos a explicaros primero todos los ingredientes que lleva este jabón, ¿de acuerdo? Empezaremos con un jabón de escamas. Todo dependerá de la cantidad que queramos hacer. Yo voy a hacer pues, una aproximación de unos 10-15 litros, nos saldrán, más o menos, calculo. ¿De acuerdo? Os explico. Lleva 250 gramos de jabón de escamas. Yo como no tengo, lo que he hecho es una pastilla de jabón lagarto que sí que tengo y además es muy buena para la limpieza. Y además hace 250, con lo cual la rallaré y tendré los 250 gramos de jabón en escamas. Luego, medio vaso de sal. Medio vaso de bicarbonato. $250 mililitros de lavavajillas. Medio vaso de blanqueante. Medio vaso de vinagre de limpieza. No le echéis vinagre de vino, ni de manzana, ni de más. Aunque, bueno, tampoco creo que pasara nada, pero bueno, vinagre de limpieza. Y medio vaso, yo le he echado un pelín más de cualquier suavizante de la ropa que tengáis. ¿De acuerdo? 1 litro de agua bien caliente, que yo lo que he hecho ha sido utilizar el mismo envase del suavizante que se me había acabado para ya acabar de enjuagar el suavizante. Y con esto, y un recipiente, evidentemente un recipiente para empezar nuestra mezcla. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es rallar, si no tenemos el jabón en escamas, rallar la pastilla del jabón, en este caso nuestro, ¿de acuerdo? Muy bien, mirad. Ya tenemos nuestros 250 gramos de jabón en escama. Bueno, mirad, una vez tenemos los 250 gramos de jabón en escama rallados en este caso, verteremos el litro de agua caliente dentro. Y ahora se trata de ir dándole vueltas hasta que se mezcle bien y se disuelva todo bien, el jabón bien disuelto. A mí me gusta hacerlo con una batidora, se puede hacer con cualquier palo, ¿eh? Ahora ya tenemos disueltas las escamas del jabón ya se han deshecho, ya se ha fundido con el agua y ahora vamos echándole el resto de ingredientes poquito a poco. Yo voy a empezar por la sal. ¿Vale? Y vamos moviendo, no dejemos de mover. La sal. Ahora después de la sal voy a echarle el vinagre. Después del vinagre vamos a echarle el jabón, el lavavajillas. Seguimos bien todo el lavavajillas. Importante. ¿Vale? Y seguimos batiendo. A continuación de lavavajillas echaremos el bicarbonato. Lo mismo. Vamos a echárselo poquito a poco. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a echarle
lo mismo, vamos a escurrirlo bien. Ahora vamos a echarle el suavizante. Y ahora le echaremos otro litro de agua. Aquí esta botella tiene 2 litros, por lo cual echaremos media botella. Iremos moviendo. Esto ya está listo. Ahora cada 24 horas hay que ir moviéndolo y echándole agua según queramos que nos quede de espesor, porque esto irá espesando, ¿de acuerdo? Dejarlo. Yo como sé que crece, ya me he traído un recipiente más grande para ir volcándolo. ¿Entiendes? Y mañana ya lo empezaré a mover desde el otro recipiente con el palo. Bueno, mirad, esto lleva 6 días, ¿de acuerdo? Que cada 24 horas lo he ido moviendo así como ahora hasta encontrar y echándole agua hasta encontrar la textura que quería, ¿vale? Ya sabes que es detergente para la lavadora y tiene que estar bastante líquido. Para que os hagáis una idea, mirad, este es nuestro detergente de la lavadora. Lo voy a poner en tarros, vamos a ver definitivamente los litros que nos han salido. Bueno, mirad, cada botella de estas es de 8 litros. Siempre cuando lo llenéis, dejadlo un poquito por debajo, ¿de acuerdo? Por si en algún momento tenéis que volver a echarle un poquito de agua, porque eso se ha espesado un poquito. Pero fijad, ¿vale? No sé si veis el líquido ahí. Ahí tenéis una y aquí tenéis la otra. Pues bueno, tendríamos hablando de unos 15 litros aproximadamente de jabón. Ya veis. Esto es fenomenal y además huele de maravilla. Os invito a que lo probéis, ya sabéis. Si os ha gustado, regaladme un like, suscribiros, dale a la campanilla y la próxima semana nos vemos aquí con otro tutorial. ¡Chaito!